Hola, un saludo a todos desde aquí, desde Tenerife, desde un lugar donde llevamos la avicultura pues dentro y la conocemos muy bien. Sabemos un poco de pájaros, llevamos muchos años criando. Sé que este encuentro va orientado hacia los especialistas y bueno, me presento de una manera un poco fría porque esto lamentablemente es una grabación. De verdad que me gustaría estar con todos los amigos venezolanos ahí, en vivo y en directo. Como no es posible, pues vamos a utilizar este método que yo espero que sea todo lo ilustrativo que se puede usando esta metodología, que es la grabación. Voy a tratar de hablar de una forma amena, no quiero cansarles, y voy a utilizar los ejemplos que puedan ser más visuales con la imaginación, aunque vamos a intentar introducir algunas imágenes. Les comento, soy Rafael Zamora Padrón, soy director científico en Loro Parque Fundación, una fundación que maneja la mayor reserva genética de loros del mundo. Esa reserva incluye más de 350 especies y subespecies de citácidas, de loros, y esta es nuestra especialidad. Hemos reproducido todas estas especies de forma repetitiva en un centro de cría que es la meca de los criadores a nivel mundial, la meca de los especialistas, de los veterinarios, de todos los que están relacionados con el mundo de la biología de las aves. Vienen aquí al menos una vez en la vida para ver ese centro de cría y aprender un poco cómo funciona y coger ejemplos visuales, porque a veces el manejo de aves depende mucho de imágenes visuales que captamos mejor que leyéndolos en un documento. Quiero explicarles esto porque es importante, porque esta experiencia se basa, yo llevo 20 años, un poquito más de 20 años trabajando aquí, en este lugar donde nos encontramos. Y en ese tiempo hemos aprendido a criar especies que están extintas en la naturaleza, especies que falta poco para que se extingan. Hemos salvado ya 9 especies de la extinción y tenemos experiencia en soft release, que significa liberación, digamos, suave, una liberación de adaptación, con especies nacidas ya en medio controlado. El medio controlado nuestro significa distintos tipos de aviarios, de jaulones, en donde los animales pueden desarrollar toda su biología. Y para eso contamos con elementos naturales, con plantas y también con elementos artificiales. Las plantas juegan un papel fundamental en nuestros sistemas de aviarios, pero tenemos duchas que son artificiales, imitando las lluvias tropicales y subtropicales del planeta, para usarlas de manera controlada cuando necesitamos estimular a los animales. Tenemos otros elementos como perchas basculantes, que son columpios, para decirlo de una manera simple, pero columpios que están hechos con ramas naturales. Esto para trabajar con loros. A ustedes lo que les interesa es trabajar con fringílidos de pequeño tamaño, en este caso el gran protagonista, el cardenalito de Venezuela. Les hablo de la combinación de elementos naturales y también artificiales porque es fundamental saber que aunque estemos trabajando con un ave que queremos reintroducir en la naturaleza y que queremos que esté en un ambiente lo más natural posible, los medios controlados y la naturaleza tienen grandes diferencias. El manejo en un medio controlado implica la higiene y en ocasiones no podemos hacer todo exactamente igual que como está en la naturaleza. No es encerrar un trozo de bosque o crear un trozo de bosque, soltar los pájaros ahí y ver qué pasa. No es así, porque en el medio controlado las aves no tienen acceso a elementos naturales que les previenen de enfermedades, les previenen de situaciones climáticas, les previenen de problemas naturales con parásitos y con otros elementos a los que se tienen que enfrentar. Entonces yo les estoy hablando de las bases del manejo de aves en medio controlado. Y estas bases son mucho más amplias de lo que hoy les voy a contar aquí. Yo les quiero dar unas premisas que puedan utilizar todos y que puedan utilizar en un futuro desarrollo del plan que quieren llevar a cabo, en donde tienen que saber que los conocimientos van a ser la base. Y hay ciertos parámetros de los conocimientos que les voy a nombrar que no se adquieren leyendo un libro, porque son muchísimos libros y son experiencias vitales.
Tampoco funciona en un método, digamos, un método estatal. Cuando hablo de un método estatal, es un método en donde un equipo de funcionarios, de gente que trabaja en un horario concreto, quiere adaptar ese horario a los animales. Los animales tienen un horario que lamentablemente implica las 24 horas y adaptar un sistema de manejo controlado implica que hay que tener un sistema de control de 24 horas con expertos que puedan estar disponibles esas 24 horas. Sé que esto parece difícil, que parece complejo, se puede hacer, pero para eso son estas bases que voy a ir comentándoles punto por punto. Yo habitualmente en mis conferencias no utilizo ningún tipo de guión, hablo según mi mente lo lleva estructurado, pero en esta ocasión quiero seguir unas pautas y por eso les tengo que hablar paso por paso de mi conocimiento personal con el cardenalito de Venezuela. Data ya de más de 30 años. Aquí donde me ven, pues llevo muchos años conociendo la especie, trabajando la especie, en una época remota, aquí en Canarias, cuando el cardenalito de Venezuela era un rara avis, era una de las especies que todo el mundo quería tener, todo el mundo quería recibir, porque era interesante por la hibridación de los machos con las hembras para el color, cosas que ya todos ustedes saben. El traslado a la canaricultura del color con el factor rojo del cardenalito de Venezuela se hacía interesante y la gente de aquí de Canarias ansiaba conseguir cardenalitos de Venezuela. De hecho venían de una manera ilegal, en aviones, venían pájaros que duraban poco tiempo y lo poco que se conseguía en Europa, criado en cautividad, en medio controlado, eran animales bastante débiles, no eran nada fuertes. En aquella época los mercados de las Islas Canarias y de Europa eran mercados que recibían importaciones de animales de captura, animales provenían de África, de Asia, y esto hacía una mezcolanza de aves en una condición, en un estado de salud no muy alto, realmente eran animales débiles, donde un tanto por ciento elevado fallecía, por cosas que ahora podemos controlar, parásitos, enfermedades aviares típicas para estas pequeñas aves. Y en el caso de los animales africanos, pequeños fringílidos africanos, verían a precios muy económicos, muy baratos y en gran cantidad. Casi que cada 15 días venía una renovación de estas especies y una vez al mes los aficionados podían acceder a esas pequeñas especies africanas más resistentes, mucho más que el cardenalito de Venezuela. El cardenalito de Venezuela aquí encontraba una serie de problemas para los canaricultores, que era sobre todo el método. El método de criar canarios en las Islas Canarias es tan antiguo que data de nuestros aborígenes, de los guanches. Los colonizadores españoles, cuando llegaron a Canarias, una de las cosas que se encontraron es a los aborígenes canarios, a los guanches, con pequeñas jaulas de brezo, de un tipo de árbol de aquí, con canarios en su interior cantando. Algo llamativo, porque ya conocían las especies de Europa, los jilgueros, los verderones, los pardillos, todo un tipo de pájaros muy cercanos al cardenalito de Venezuela en cuanto, pues digamos, a clasificación zoológica. Y de hecho con algún parentesco que ha permitido su hibridación a lo largo del tiempo, en medio controlado también. Estos animales eran más resistentes, se conocía lo que comían y la alimentación esta no era perfecta para el cardenal de Venezuela. Y entonces los avicultores de aquí se dedicaron a intentar reproducirlos con lo que tenían en sus manos. Grandes aviarios donde los soltaban, eran estrepitosos fracasos salvo alguna rara excepción que ocurría en la isla de Gran Canaria. Yo estoy en Tenerife, son 7 islas, en la otra isla consiguieron algún avance, ya les digo, estoy hablando hace 35 a 40 años. Yo joven ya trabajaba con la avicultura de pequeños animales africanos que comían mijo, un poco de alpiste, agua y eran muy resistentes y podías reproducirlos y a mí me parecía interesante. Hasta el momento en que llegó al cardenalito, que era un animal que necesitaba un armario especial lleno de medicinas, calcicolinas, desintoxicantes hepáticos y una serie de alquimias para poder mantenerlo vivo. Esta parte es importante porque realmente esto ya no es así. Ha evolucionado el tiempo, los criaderos holandeses, alemanes, españoles, han tenido, italianos, no me puedo olvidar de ellos, han tenido un éxito
en la cría del cardenalito de Venezuela tan impresionante que las generaciones que se cuentan ahora en Europa de cardenalito de Venezuela superan con creces en muchas ocasiones más de 20, más de 40 generaciones de cría en cautividad. Y ustedes dirán, bueno, han pasado 40 años, ya tienen... Pues sí, hay cardenalitos, hijos de aquellos primeros de aquella época, que permanecieron vivos, se hicieron esfuerzos y esos animales han ido evolucionando en el tiempo, evolucionando bajo control humano, bajo el control de los criadores. La cría de criadores es una cría amateur, es una cría que se hace por pasión, por intención. Es un hobby ciencia, es un tiempo que dedican personas que tienen otro tipo de trabajo para llegar a casa y dedicarse a esas joyas que tienen en sus aviarios para dedicarles el poco tiempo que tienen. Los jubilados son ciertamente los mejores criadores, son los que quizás han dado los frutos para todos los trabajadores que aplican su hobby, y gracias a ellos se ha conseguido un plantel de cría en medio controlado que es bastante estable. Sin embargo, son animales que en muchos casos tienen una alta consanguinidad, han empezado a expresarse las mutaciones de color, hibridaciones con el Carduelis magallánica o con otras especies de Carduelis o del grupo de Spinus, como lo queramos clasificar, que han dado sus frutos posteriores en animales fértiles. La fertilidad del cardenalito con los distintos fringílidos es reducida en ocasiones y bastante alta en otras. Y eso lleva a que en ocasiones hayan genes de otras especies. Y con eso tenemos que tener especial cuidado en un programa como el que se quiere desarrollar. La canaricultura en esto tiene mucho que ver. Los canaricultores han desarrollado métodos, pastas de cría, mezclas de semillas, todo un sistema, un desarrollo veterinario, un despliegue muy interesante de medicina que no se aplica de forma amateur, sino de forma profesional. Y hay pocos profesionales en el mundo que sepan aplicar esta medicina convenientemente, sin abusar de antibióticos, usando los datos de test adecuados, haciendo los testajes adecuados con los animales y controlando realmente cómo funciona. Esto no es algo en el que tenemos ese armario y aplicamos sin conocimiento, sin una base científica o sin una base de conocimiento real, profesional, el tratamiento de los animales. Para la avicultura convencional está muy bien, muchos animales han sido capaces de sobrevivir a todos estos sistemas, pero eso implica también una serie de riesgos para poder utilizar estos animales directamente en un proyecto que va a terminar in situ en la naturaleza. De lo que yo estoy hablando todo este tiempo es de trabajo ex situ. Es importante que conozcan, muy importante que conozcan esta evolución o que tengan nociones, porque sé que en Venezuela, aunque hay criadores de cardenalito de Venezuela, criadores bastante buenos y con bastante éxito, bueno, pues es lógico que tengan temor pues, de aportar animales, porque es un animal que sigue estando en el convenio CITES, sigue estando como un apéndice 1. Es un anexo A aquí en Europa, es un apéndice 1 que es importante saber que necesita una documentación. Esto en Europa realmente tiene una excepción porque son tantos y ya está tan desvirtuada, digamos, la especie original que se cría, digamos, como si fuera cualquier otro tipo de pájaro. De hecho, los precios se han reducido notablemente. En el pasado estábamos hablando del precio medio de un cardenalito, vamos a hablar en euros, de unos 120 euros por ejemplar. En los mejores casos llegó en su época, en épocas más pretéritas, a los 300 euros, imagínense, más de 300 dólares un solo ejemplar, por lo tanto eran muy cotizados, pero la cría amateur de estos animales ha logrado que su precio descienda por debajo de los 100 euros. Eso significa que la cría europea ha ayudado en gran manera a preservar lo que queda todavía en la naturaleza, porque si no hubiera sido así y hubiera continuado la exportación ilegal desde Venezuela, por demanda, por no haber en medio controlado, habría sido un desastre absoluto para la especie. Yo creo que la especie ahora mismo en Venezuela se enfrenta a otros muchos problemas que no es la extracción directa para la venta, porque si les digo la verdad, un criador europeo hoy por hoy no tiene ningún interés en un cardenalito de Venezuela recién capturado, porque es un animal muy inquieto, que se mueve mucho, muy delicado y que puede transportar enfermedades desconocidas ahora mismo ya para la avicultura europea. Cuenten con este aspecto,
porque esa es la ayuda de la avicultura a el mundo científico y profesional para ayudar a una especie. Esto es realmente un punto clave. Así ha pasado con el canario silvestre en el pasado. El canario silvestre, cuando los colonizadores les contaba que lo encontraron aquí, lo que hicieron es exportarlo, primero a los reyes, luego pasaría a la burguesía, la iglesia también recibiría algunos, hasta un determinado momento, pasaron muchos años de esas exportaciones masivas solo de los machos, que eran los que cantaban y eran los más interesantes, hasta que alguien se dio cuenta de que criándolos se podía hacer un mercado. Y en el momento en que en la cría en cautividad del canario silvestre aparece uno de otro color, por crías consanguíneas o por cualquier motivo de mutación espontánea, aparece un canario amarillo, luego uno blanco, luego otro de otro color más variado, más abigarrado, distintas fases de color que se tornan más interesantes y animales más calmados porque es la domesticación de una especie. Y la domesticación de una especie es al final la que ha salvado a las poblaciones de canario silvestre de las Islas Canarias, que tienen una salud muy buena. Aquí, fuera de nuestras oficinas, podemos verlos en el propio Loro Parque, en el zoológico donde trabajamos, podemos verlos cantando libremente y no son motivo de exportaciones masivas ni de capturas que puedan afectar a las poblaciones silvestres. Imagínense esto en un continente, si en una isla, que es menos territorio, menos cantidad de animales, no ocurre, pues en un continente no tendría sentido que una especie como el cardenalito se pudiera extinguir. Si hace falta la ayuda de los profesionales, tiene que ser con profesionales que realmente tengan experiencia y unir, que es lo que veo que están haciendo, a ese mundo profesional por un lado con el de la avicultura por otro. Se van a conseguir grandes resultados y esto lo hablamos, yo lo hablé, nosotros hemos trabajado en el pasado con Provita, o sea, porque el Loro Parque Fundación ha apoyado a Provita durante muchos años en la conservación de la cotorra margariteña, que es la Amazona barbadensis, en la isla de Margarita y en las costas de ahí, también en la parte interior, en la zona de Dabajuro en Venezuela. Conozco bien la especie, la he visto en Venezuela también en medio silvestre, una especie que se ha recuperado notablemente y fue por una ayuda conjunta en situación difícil. Y también le pasa exactamente igual, la cotorra margariteña es una de las que reproducimos aquí, hemos criado más de 60 ejemplares de cotorra margariteña porque la conocemos bien, de ejemplares que fueron rescatados en el pasado y que el Loro Parque Fundación ha sabido recuperar muy bien y hoy por hoy el precio de esa cotorra en el mercado europeo ha descendido de una manera asombrosa, no hay tanto interés porque no es una rareza. Y hoy en día únicamente el comercio ilegal que se pueda producir es en la propia Venezuela, en el propio, digamos, en el propio país. Lo tienen más fácil, porque antes las demandas para países terceros, para otros lugares, absorbían una gran cantidad de estos animales por capturas ilegales. Ahora es una captura local y por otros motivos, ¿no?, que ustedes bien conocerán. Bueno, siguiendo con la ruta, les hablo de proyectos en los que he participado de reintroducción en la naturaleza. Muchos, basados en nuestra experiencia en medios controlados, han tenido un éxito notable que son éxito ahora mismo. Son, pues digamos, de conocimiento mundial que relativamente hace muy poco, justamente este año, estamos recibiendo las noticias de 6 guacamayos nacidos aquí en Tenerife, encomendados por el gobierno de Brasil en su día, hace ya más de 15 años que nos enviaron unos guacamayos, 2 parejas confiscadas, propiedad del gobierno de Brasil, siempre se mantiene así en su propiedad del gobierno, nos los mandaron aquí para ver si teníamos éxito de cría. A los 6 meses, animales que en muchos años nunca pusieron un huevo, aquí a los 6 meses pusieron el primero. Y hasta el día de hoy hemos criado más de 30 ejemplares de guacamayo. No se asusten por la cifra, con los cardenalitos de Venezuela en un solo año podemos conseguir la misma cifra con pocas parejas. Pero en el caso de los guacamayos necesitamos en ocasiones más de 10 años para conseguir la madurez de una pareja. Entiéndanme que cuando yo vine de la cría del cardenalito y de pájaros silvestres pequeños y me enfrenté a los loros me pareciera fácil, porque los huevos de guacamayo son así de grandes y el manejo de los animales es relativamente sencillo, aunque tienes que esperar más. En los cardenalitos lo tienes antes, pero los huevos son mucho más pequeños, más delicados y hay que manejar otra serie de parámetros para trabajar con ellos. Entonces, bueno, con estos guacamayos, los guacamayos de Lear, les vamos a ofrecer ahora unas imágenes, vamos a hacer una pequeña interrupción para que vean uno de los éxitos de conservación que ha conseguido el Loro Parque Fundación, pero siguiendo una serie de pautas y trabajando con equipos profesionales.
por supuesto, con los biólogos brasileños en campo, con los expertos de cría en cautividad aquí en Tenerife y también en Brasil, porque hemos enviado 15 de esos 30 que hemos reproducido, ya hemos enviado 15 a Brasil, 6 están volando en libertad. Quiero que vean ese trayecto de cómo se hace, un pequeño ejemplo, porque es un vídeo que está en las redes sociales para que lo vean en directo ahora, y con esto hemos logrado pues, un éxito que es importante y que les va a servir un poco de ejemplo. Les dejo con esas imágenes. Estamos dentro de la primera exhibición que se crea para un guacamayo de Lear en un zoológico a nivel mundial. Es la primera que tuvo permiso para exhibir esta especie. Con 2 parejas, en 2006, hemos criado más de 30 guacamayos. Enviamos 9 para el primer proyecto inicial, para la cría en su país natal, y recientemente hemos enviado 6 animales. Todo ha ido muy bien y les podemos anunciar ya que los 6 ejemplares están volando y se siguen apoyando en un enorme aviario de liberación en esta zona tan específica de Brasil. Como conservadora de aves del Loro Parque Fundación, ese momento no solo es muy especial para mí, pero también para todo nuestro equipo del Loro Parque Fundación. Además, soy brasileña y volver un guacamayo endémico de Brasil a Brasil es un gran orgullo. Una de las claves de este proyecto ha sido reproducir esta roca con el mismo color, las mismas características que tienen en su hábitat natural. En los aviarios donde mantenemos nuestras aves, tenemos toda la vegetación típica del hábitat natural de la ave. Tenemos algunos cactus, algunos licurí, que es una palmera típica del hábitat de las aves. Y de esta forma, nuestras aves tienen todas las condiciones necesarias para una buena soltura. Eso permitió que los animales con personalidades más adaptadas a una posible liberación, a un posible soft release, fueran escogidos para enviar a Brasil. Estos animales han tenido que ser entrenados, han tenido que aprender a comer las semillas a la misma velocidad que 2 ejemplares que viven en una zona recóndita y que han tenido que vivir solos durante mucho tiempo. Poco a poco han aprendido a conocer su hábitat natural y de repente se da el primer paso. Una fase que concluye con un gran éxito, pero no paramos aquí. Vamos a seguir apoyando esta especie, a los profesionales del gobierno de Brasil, que son los artífices de este gran movimiento junto con el apoyo del Loro Parque Fundación. Como brasileira, agradeço a Loro Parque Fundação e a equipe brasileira que está desenvolvendo o projeto no Brasil. Muito obrigada. Ya han visto un poco lo que ha ocurrido con los guacamayos de Lear, lo hemos hecho con otras especies, con los guacamayos verdes mayores, los arambigua en Ecuador, recientemente también ya hay 14 ejemplares volando en libertad con un proyecto que no solo hemos dirigido de una manera técnica, sino también financiera. Hemos apoyado un proyecto magnífico que ha seguido todas las pautas que ya conocemos aquí. Los comités para desarrollar todo este tipo de programas son complejos, son difíciles, mucha gente se tiene que poner de acuerdo, pero siguiendo una línea uniforme se consigue ese éxito al final. No les voy a aburrir con muchos proyectos de lo que hemos liberado, solo les cuento que hay varios que nos están funcionando muy bien, están activos esos proyectos ahora mismo, tenemos más de 180 proyectos en todo el cinturón tropical y subtropical del planeta Tierra, y la mayoría tienen que ver con loros, porque nosotros somos Loro Parque Fundación, son nuestra especialidad. También trabajamos con cetáceos en el mar y hay otro tipo de proyectos que están involucradas otras especies, dominando o conservando ecosistemas concretos, que es algo que creo que al programa de ustedes les va a hacer falta también. Hay que mantener reservas donde los animales puedan estar realmente seguros y donde puedan tener una tranquilidad de que va a haber comida, de que va a haber agua, igual
que lo que tienen que plantear en un inicio ex situ, que es en medio controlado. Bueno, yo le voy a nombrar ahora una serie de puntos que tienen que tener muy claros y que van a tener que desarrollar. No les voy a explicar, porque lamentablemente no dispongo del tiempo y porque estaríamos aquí varias horas, esto daría para varios congresos. Cada uno de estos puntos es una conferencia. Cada uno de estos puntos tiene unas bases a desarrollar y hay que contar con expertos que sepan trabajar cada punto. Pero sí les voy a dar un lineamiento para que puedan conformar un equipo que pudiera trabajar con todas estas bases con conocimiento de causa. De las últimas intervenciones que he tenido, que he podido asesorar un proyecto similar, es el del pinzón azul de Gran Canaria. Un pinzón que también es una especie en peligro de extinción, es un endemismo de una isla. La cantidad de ejemplares es muy reducida comparada con las poblaciones de otros pájaros que pueden haber en el continente, y también ha sido objeto de un proyecto de recuperación, en donde ya se ha trabajado en medios controlados con aviarios bastante grandes, digamos, para crear número de ejemplares, porque en un principio lo que más se necesita es tener un pool genético y una cantidad de ejemplares, porque el pool genético puede ser saludable, pero puede estar repetido. Hay gente que dice, no interesa que críe esta pareja porque ya hay muchos representados. En el caso de un pájaro como el cardenalito de Venezuela, con un metabolismo tan rápido, da igual cuántos tengamos de una familia. Entre más ejemplares haya, mejor. Pero para tener tantos ejemplares, primero hay que saber criarlos en medio controlado de una manera sencilla, fácil, que puede parecer artificial, pero que en el caso de estos fringílidos se pueden adaptar muy rápido a un medio más natural, pre-liberación o pre-proyecto de introducción, porque son varias fases de proyecto. En el caso del pinzón azul de Gran Canaria, se reprodujo con un éxito abrumador, o sea, un buen éxito para las parejas que habían disponibles. Se utilizaron amas de cría, se utilizó otra especie muy similar de ama de cría, que es algo que con el cardenalito se usa con éxito aquí en Europa. Aquí utilizamos varios carduelis, tenemos el carduelis notata, el carduelis barbata, los canarios pequeños y tal. Entiendo que son cosas que no nos interesan y que seguramente no querrán ni oír hablar en un programa de estas características, por intentar preservar a los cardenalitos totalmente libres de enfermedades cruzadas o de comportamientos que puedan adquirir, pero les digo que en ocasiones es mejor que controlar la cría a mano, que es otra de las fases que tienen que desarrollar. Es mejor conocer bien las posibles amas de cría o mantener amas de cría que nos puedan servir y que tengan comportamientos similares. Un apoyo de ama de cría es muy importante porque en muchas ocasiones las hembras de cardenal pues tiran los huevos fuera del nido, no crían correctamente a sus pichones porque son muy jóvenes o porque ya son muy adultas y están fallando, o hay machos demasiado agresivos, y ahí tenemos que conocer muy bien cómo funciona el manejo. Conferencia aparte, manejo del cardenalito de Venezuela. Ahí tienen muchos expertos, Enrique Azuaje, mi buen amigo que está ahora aquí en Europa, Enrique, que también conoce un montón cómo funcionan. Ellos saben todos esos problemas a los que se pueden enfrentar. Esto es el desarrollo de una preparación. Hay que hacer un curso solo para tratar de catalogar todas las posibilidades en el cardenalito de Venezuela de fracasar. Fracasar cuando el macho está demasiado en celo y la hembra está con huevos, la echa y tira los huevos fuera, o porque quiere copular. Puede haber un fallo de manejo en la alimentación, animales demasiado excitados o poco excitados. Esto hay que controlarlo. Saber separar al macho cuando es el momento conveniente, saber el grado de, digamos, de compatibilidad de las parejas, es también muy importante, porque a nivel de comportamiento hay parejas que no son compatibles porque no se llevan bien, y hay que saber cuándo esto es así y cuándo no, porque en ocasiones la hembra puede estar muy agresiva, pero está justo antes de poner los huevos o de entrar en celo y rechaza al macho, y alguien inexperto puede separarlos en un momento inadecuado. Son detalles tan imperceptibles en un primer momento que solo alguien experimentado puede ayudar a catalogarlos, para no cometer errores, porque si les digo la verdad, no creo que haya mucho tiempo de reacción con el cardenalito de Venezuela. La primera vez que me contactó Provita para trabajar en este tema fue ya hace varios años, casi estamos hablando ya de una década, que hace 10 años en un congreso del Oroparque Fundación, personal de Provita
se me acercó, es un congreso donde vienen 900 personas de todas partes del mundo, más de 50 países. Vienen a hablar de loros, pero también de otras especies con las que podemos ayudar. Y me dijeron, oye, Rafael, ¿nos puedes ayudar? Tuvimos un primer inicio de conversación, les mandé una serie de correos electrónicos contándoles muy burdamente cómo se podía hacer todo y no volví a oír más del tema. Esto es porque no fijamos un acuerdo. Para poder trabajar de una manera seria tiene que haber una serie de convenios, tiene que haber minutas de las reuniones que se hagan, si son reuniones por Skype o reuniones presenciales, tiene que haber alguien tomando nota de todo lo que se habla, porque no puede quedar en el aire las conversaciones, se cogen datos, pero al final no se unifica lo que tienen que hacer. Quiero darles esa guía, porque esa guía les va a ayudar mucho a llevar una minuta o una relación de las sesiones e identificar cuáles son los actores relevantes, y firmar un convenio es imprescindible para fijar una colaboración seria que se mantenga en el tiempo y que consiga los resultados. Entonces necesitan gente comprometida, gente que realmente pueda tener su tiempo para esto, y el nivel de compromiso es por amor a esta especie. Tiene que ser gente realmente dedicada, igual que los trabajadores que van a tener ahí. Bueno, de los puntos que tienen que desarrollar luego, cuando ya tengan todo bien armado, de lo que quizás es más importante, las instalaciones. Veo que ya tienen unas instalaciones con aviarios. Obligatoriamente no les queda más remedio que tener una zona confinada con seguridad, que no puedan entrar plagas nocturnas como puedan ser lagartos, ratones, cucarachas, mosquitos. O sea, tienen que tener una zona donde los animales estén preservados y controlados. Por supuesto, una zona de cuarentena con un proyecto de bioseguridad bien instaurado, o sea, algo que controle el aire y que sale y que entra de esa instalación del Cardenalito. Los animales que entran en cuarentena se tienen que observar muy bien, hay que hacerle análisis coprológico, ver cómo están sus heces, ver bien cómo está de parásitos externos, que en ocasiones no se ven, o sea que hay que desparasitar externamente según entran, y el proceso de entrada y salida de ese lugar tiene que ser estricto. Cambio de ropa, indumentaria que te permita trabajar con los animales y limpiar los animales de una manera frecuente, o sea, los animales tienen que permanecer limpios. Esto es una intrusión. Si queremos mantener cardenalitos en un primer momento, podemos pensar que queremos tener animales lo más salvajes posible, se tienen que acostumbrar a ese manejo, no pasa nada, son animales que van a ser parte del plantel de cría y no van a ser realmente los que tienen que volar algún día o sus futuras generaciones en el medio silvestre. Entendiendo eso, se parte de un centro que sea totalmente estanco a posibles enfermedades. Un centro donde tienen que vigilar quién visita el centro y cómo lo visita. O sea que ahí tienen que ser muy estrictos. Esto no es que de repente hay pues una visita política y vienen 4 o 5 y no se ponen ni batas ni... No, tiene que ser unas visitas muy estrictas y donde los animales no tengan un contacto visual directo con personas ajenas a su manejo constante. Las personas que manejan los animales tienen que ir vestidos siempre de la misma manera. Esta es otra conferencia, cómo comunicarnos con los animales. Entonces, les puedo avanzar que como pauta normal, los cuidadores tienen que ir siempre con el mismo tipo de ropa. Una ropa verde, por ejemplo, un verde uniforme, lo más que pueda tener es un logo, pero siempre entrando con la misma ropa, que es una ropa que se debe lavar continuamente dentro del centro y no fuera, para evitar posible contacto con enfermedades que vengan de fuera. Y luego el personal veterinario va de otro color, puede ir de blanco como es habitual. Los pájaros van a entender que en un momento viene un análisis veterinario y así podemos decirles un poco cómo funciona el sistema que hemos preparado para ello. Luego, de las partes importantes, aparte de la bioseguridad, tienen que tener un equipo veterinario que sepa trabajar con este tipo de animal exótico. Y de verdad, hay muy pocos veterinarios en el mundo, fíjense lo que les digo, que conozcan bien cómo trabajar con este grupo. Tienen que ser veterinarios que hayan criado, preferiblemente, que sean criadores, que tengan el espíritu de haber tenido esos animales cerca de ellos para entender cómo funcionan. El cardenalito es un ave que se mueve mucho, muy vital, y hay que entenderlo cómo funciona a la perfección. Los animales tienen que tener acceso al sol, principalmente al sol, con zona de sombra,
Y hay gente que me dirá, y si lo tienes que tener estanco, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hay formas, mallas de filtración que permiten la entrada de los rayos solares, un tanto por ciento, y el cardenalito ama el sol, o sea, necesita el sol de manera importante. Otra zona importante dentro de un centro que se vaya a elaborar va a ser tener una zona de almacenaje, también libre de plagas. Los animales estos no pueden sufrir en un primer momento ningún tipo de terror nocturno, o sea, insectos que entran por la noche, ácaros que se instalan en una pared que no puedes erradicar, o sea, tiene que ser totalmente estanco. Y la alimentación tiene que ir estanca también en un lugar seco y fresco. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro, en cualquier bibliografía de avicultura convencional, van a encontrar que esto se dice, pero en la mayoría de los proyectos esto no se hace o se falla en la manera de preservar los alimentos. Yo no sé cómo van a conseguir una buena mezcla de semillas de forma constante, pero ustedes necesitarían una marca, una firma que pudiera darles un balance de semillas constante en el tiempo, para que los animales siempre recibieran la misma proporción base y luego ustedes puedan añadirle pequeñas cantidades de semillas concretas en momentos concretos del ciclo del cardenalito a lo largo del año. No comen lo mismo en la naturaleza todo el tiempo y en medio controlado tampoco. Y hay que conocer qué comida le damos en la muda, qué comida le damos precría, qué comida le vamos a dar en la cría con los pichones y cuando los pichones están creciendo, formándose y haciendo sistemas de aviarios de bandada para que los animales desarrollen su comportamiento normal. Eso es otra conferencia que es muy importante, tener un conocimiento avanzado de cómo funciona esto y más en el cardenalito, que es un animal muy plástico, pero donde, cuando digo plástico, es flexible, admite bastantes cambios, pero tiene que estar muy robusto, tiene que estar muy sano. Y esa salud depende muchísimo de cómo llevemos a cabo el periodo de muda, que debe ser rápido, dentro de lo que está marcado por su biología para hacer la muda, que son unos días concretos, pues hay que hacerlo muy rápido. Y ahí vamos a tener que ver la coloración natural, el uso de los carotenos que vamos a emplear, naturales o artificiales, y todo esto va a jugar un papel muy importante. Dense cuenta que les he nombrado como 7 puntos de conocimiento avanzado que hay que conocer cada uno por separado. Entonces, lo que yo digo aquí muy rápido, que parece que, pues vamos a hacer esto, tomo nota y tal, no es tan fácil. O sea, o lo conoces y lo tienes previsto, o no sale. O sea, esto será parte de un protocolo que tengan que crear y espero que no sea en base a experiencia ya en ese sentido, sino a experiencia que venga de fuera con los expertos que tienen a mano. La incubación. La incubación del cardenalito puede parecer fácil, pero es un apartado aparte. No todas las hembras de cardenalito aceptan los nidos artificiales de la misma manera. No, interesa que en el futuro los animales puedan hacer, pues si en la naturaleza lo hacen en bases de tilancia, en claveles de aire, los nidos o en otros sitios observados, pues convendría que esos elementos los vayan a tener en el futuro, en una segunda parte, en una segunda fase. Yo recomiendo que en un primer momento lo hagan en el medio natural, pero con elementos naturales lo más parecido al medio. Me refiero a las hierbas naturales o el material de nido habitual. No todos tienen la misma habilidad, y menos cuando son hembras de primera generación en medio controlado o son hembras directamente silvestres. Las hembras silvestres son bastante desordenadas, les comento por experiencia, y generalmente no hacen su nido con la tranquilidad que lo hace una F3, F4, F5, que son animales muy acostumbrados al medio, que comen todo lo que le ponemos en el comedero. La hembra silvestre selecciona más la comida, solo come semillas muy parecidas a lo que ella conoció en el medio, y es un animal que no se nutre igual y no es capaz de nutrir a su descendencia de la misma manera. Ahí nos hacen falta más de cría, y las amas de cría no tienen por qué ser otra especie. Podemos utilizar cardenalitos de Venezuela de F5, F6, F8, de más generaciones en cautividad, más estables, más tranquilos, que críen a esos pequeños pichones, los apartamos en el momento adecuado, dejándolos con el padre, por ejemplo, la madre sigue con la siguiente puesta, y esos jóvenes se ponen con tutores silvestres, animales que ya conocen el medio silvestre, que pueden estar en grandes aviarios, y hacen bandada con estos más expertos y enseguida captan el comportamiento. Esta pista les lleva un poco a donde quiero llevar. Y bueno, conocer la incubación en ese aspecto es muy importante,
pero tenemos que también tener el aspecto de la incubación artificial controlado, porque es una herramienta muy poderosa para especies que se quieren recuperar. La incubación artificial con incubadoras convencionales para un huevo tan pequeño no funciona bien. Hay incubadoras en el mercado muy poderosas, muy sencillas, muy higiénicas, y acceder a esto es fundamental y hay que conocer de incubación. El desarrollo embrionario de los cardenales no es más difícil que el de un buitre o de un cóndor o de un avestruz. O sea, es un huevo muy pequeño, pero siguiendo unas pautas, controlando la humedad, la temperatura, esos huevos se autorregulan muy bien y podemos hacer nacer muchos pajaritos pequeños que después pueden ser adoptados por fostering, con padres adoptivos, o pueden ser criados por nosotros a mano, que es la parte más dura de este proceso. Y mucha gente dirá, no, criados a mano no nos interesa porque se van a vincular a la persona. En el caso de los cardenalitos se vinculan bastante poco a las personas. Lo que pasa es que es verdad que hay que tratarlos de una manera aséptica, se puede hacer con una barrera donde ponemos algo enfrente de nosotros y la jeringuilla pasa a través de otro lugar sin que nos vea directamente. Y ni siquiera hace falta. O sea, son animales que cuando entran en la etapa de emplumado, cuando se empiezan a emplumar, se desvinculan bastante del parental. O sea que el efecto de imprinting, de imprintación o de, lo llaman de troquelado, como llaman en rapaces, en los cardenalitos no es demasiado fuerte y se puede borrar de una manera bastante fácil. ¿Por qué tenemos que conocer de cría a mano? Porque muchas veces vamos a tener que suplementar la comida de los padres. Si una pareja no cría bien a sus pichones y lo tenemos monitorizado, podemos suplementar con dietas muy evolucionadas que hay en el mercado para carduélidos y para otros pájaros, y entonces podemos añadir un poco de comida para ayudar a los padres cuando tienen más de 3 pichones. En ocasiones hay nidos de cardenalitos, en mi experiencia llegué a tener hembras que ponían 5 huevos y nacían 5 pichones. Y la pareja, sin mi ayuda prácticamente, eran capaces de criar completamente. Les digo que terminar muchos cardenalitos con buenas parejas no es tan complicado, lo que ahora a lo mejor pueda parecerles difícil. Aquí en Europa, bueno, yo llegué a tener un éxito de cría con pocas parejas que sobrepasaba muy fácilmente los 20 a 30 pichones por año. 20 a 30 pichones en aviarios de 1,20, eso es una jaula que no es muy grande, y con los mismos parámetros idénticos para cada uno, con el mismo tipo de manejo a diario, que era 2 intervenciones por mi parte a primera hora de la mañana y a mediodía. Ya está, con mi trabajo normal podía atender a estos animales todos los días, preparando su pasta, sus semillas germinadas, que en Venezuela vamos a tener también un apartado que habría que desarrollar, cómo germinar semillas sin peligro para los animales, porque en Venezuela corren riesgo con las germinaciones y las posibles contaminaciones bacterianas, que son muy delicadas. Entonces, teniendo ese manejo se pueden conseguir grandes resultados, pero hay que conocer bien cómo funciona. Entonces, la cría a mano, tener esas papillas que son polvos que se mezclan con agua templada y se les ofrece con un aplicador y una jeringuilla, es algo que no es muy complicado, pero hay que saber dar de comer, la cantidad y cuándo hacerlo. Lo mismo que incubación. Incubación es una conferencia completa porque incluye desarrollo embrionario, manejo de la incubadora, manejo previo al nacimiento, manejo post-nacimiento, que es casi una hora de charla, en donde se explica qué pasos hay que dar hasta que se le da la primera toma verdadera al pequeño pájaro. Y un pájaro que pesa, vamos, son gramos, es tan pequeño el animal que hay que tener un trabajo continuo y muy frecuente, ¿no? Hay que tener una implicación directa y unas medidas también de bioseguridad y de trabajo con el animal. Bueno, el marcaje, muy importante en la fase de nacimiento de los animales, me imagino que lo tienen contemplado, disculpen. El marcaje es importante. Hay que marcar con anillas de pequeño calibre, anillas cerradas, sobre todo si en el futuro alguno de estos pájaros va a ser liberado en la naturaleza, convendría tener doble marcaje. O identificar los animales que han nacido en año par, ponerlos en pata derecha. En el caso del cardenalito es tan pequeño que con prismáticos o con telescopio ver la numeración va a ser bastante difícil. Pero hay que pensar en esto desde el inicio de un proyecto, porque los marcajes nos van a permitir la identificación ex situ, pero posteriormente in situ también. Se pueden poner 2 tipos de anilla,
El cardenalito es tan diminuto que se pueden utilizar anillas de color, pero que en el medio silvestre pueden ser un problema. Hay artículos científicos que describen la problemática que puedan tener anillas de color en el medio silvestre. A algunos pájaros les ocurre, a otros no, y solo cuando es de gran necesidad se pueden utilizar. En el caso del cardenalito, en rojo puede ser uno de los materiales utilizados. Hay materiales de PVC muy resistentes que se pueden utilizar y el rojo entra dentro del color de ellos, y para las hembras utilizar un tono naranja, un tono gris, para poder identificar esas hembras luego en el medio, porque sería interesante hacerles un seguimiento. Del caso del pinzón de Gran Canaria que les estaba contando, se han hecho varias liberaciones en el medio, en varios años diferentes, con distintos métodos de soltura. El éxito ha sido notable, la especie se ha asentado en el medio, aún habiendo nacido en medio controlado, se ha liberado en el momento adecuado y han habido periodos de soft release, como el caso de los animales que les contábamos, de los guacamayos de Lear, donde se crea un aviario previo. En ese aviario se acostumbran a comer lo mismo que en el medio silvestre, no en un comedero ni en un bebedero, sino agua que corre por un lugar. En el caso de los guacamayos, el agua que hay dentro de un pequeño dátil, de un pequeño coco, imagínense la dificultad. En el caso del cardenalito tiene que ser exactamente igual que como beberían ellos en libertad. Y las semillas que ellos comerían, si es en espiga, si es en... Lo que no va a ser es puesto en un comedero donde tiene que escoger semillas. Son distintas fases que les adelanto, que son fases críticas en cada proceso y que hay que conocer realmente bien. Bueno, teniendo el marcaje, teniendo la forma de liberación, lo que les contaba de los pinzones, tenemos la estadística de que las liberaciones con adaptación tienen un mayor tanto por ciento de éxito de introducción y de supervivencia en la naturaleza que las que se hacen demasiado rápido. Si nosotros cogemos los pájaros y se sueltan directamente, como se ve en televisión muchas veces o en documentales de distintos animales que se reintroducen en el medio, pues no es tan fácil. Hay que hacer un sitio, preparar un lugar seguro, controlado, en donde los animales se adaptan al medio en el mismo entorno donde se van a liberar y donde se pueden ir soltando progresivamente hasta que ellos sean independientes en el medio y puedan ser independientes del ser humano. Todo esto es un proceso y ya les digo, el trabajo de muchos años se puede ver truncado por no saber qué hacer en la fase de liberación, que es el sueño, es la meta de un proyecto de esos. La meta real no es solo liberarlos y que se adapten, sino llegar al siguiente paso, que es lograr que puedan reproducirse en libertad y constatarlo y medirlo. Entonces, dense cuenta que va a ser un proceso largo, pero lo bueno de los cardenalitos es que no son como los loros. Los loros necesitamos varias décadas para lograrlo y en el caso de estos animales con una capacidad de cría tan elevada y tan rápida en el tiempo, porque maduran muy rápido, la mayoría pueden madurar a partir de los 8 o 9 meses, podemos tener éxito de cría con ellos. Es un periodo muy corto, conviene que los cardenalitos tengan 1 año y medio, 2 años para empezar a reproducir, pero pudiéndolo reproducir antes quiere decir que podemos crear varias generaciones muy rápido en el tiempo, y eso da una gran ventaja frente a otras especies como puedan ser de mamíferos, felinos, tal, que son más delicados en el tipo de manejo. Bueno, el marcaje ya lo hemos hablado. Un plan de contingencia es algo importantísimo. Un plan de contingencia significa que tienen que tener un plan de emergencia en donde tengan definido a qué personas hay que llamar en un momento en que hay algo grave, en un momento en que hay una emergencia que hay que solucionar, y en ese momento tienes que tener un esquema, todos los del equipo, de a quién llamar en ese momento y con quién comunicar para resolverlo inmediatamente. Eso lo tienen que desarrollar. También es otra conferencia, es otra charla que hay que desarrollar porque es una cosa importante. Y luego, pues la formación del equipo. El esquema de formación es vital. Que todos los que están integrados sean personas que estén formados en su campo y en el campo de los demás. O sea, saber un poco qué hace cada parte y qué pueden desarrollar mejor, ver en qué es bueno cada uno, para conseguir una alianza perfecta en la recuperación de una especie. Voy hablando todo lo más rápido que puedo y no quiero, porque me gustaría hablar más lento, pero se nos va el tiempo. No sé cómo estamos ya hemos corrido bastante, creo que mi intervención acaba aquí, creo que me he pasado incluso un poco del tiempo.
no me quiero olvidar de que el sistema que tengan preparado tiene que tener un sistema de vigilancia. Hoy por hoy hay cámaras, sistema de vigilancia para evitar entrada de intrusos, para controlar a los pájaros, lo que hacen en cada lugar, un control de los nidos, un control de cada pareja, ver cómo se comportan. Esa monitorización debe ser fundamental y hoy en día es posible porque hay medios para lograrlo. O sea que no se olviden de ese punto, que es muy importante. Y tengo muchas más cosas para decirles, pero así de esta manera tan fría, porque me encantaría verles las caras, de verdad que sí, pues lo más que puedo decirles es que cuentan con mi ayuda. Mi ayuda tiene que ser bajo una colaboración formal con todos ustedes, donde haya un proyecto que realmente sea un proyecto estable, un proyecto con todas las partes en donde todos se comprometen y bajo firma y acuerdo en donde mi institución y la de ustedes se pueda comprometer, pues podríamos llegar a algo. Yo realmente deseo, de verdad, porque es una especie que amo con locura, parte de mi familia vive ahí en Venezuela, conozco Venezuela, la llevo aquí en el corazón y como avicultor el carnelerito de Venezuela es algo muy importante. Yo creo que todos los que vivimos en esta parte, para nosotros tanto Venezuela es la octava isla, porque somos 7 y Venezuela es una parte donde hemos estado nosotros, para nosotros los avicultores el carnelerito es algo importante, es algo que queremos que prospere y sabemos que van a tener la ayuda de toda Europa. Ustedes no saben la cantidad de miles de aficionados que hay en el mundo que conocen qué es el carnelerito de Venezuela y saben de su situación dificultosa. O sea que es un proyecto de éxito si se abre al mundo y se comparte. Y creo que sería un proyecto súper importante a nivel mundial en la conservación de las especies. Tomen nota de esto, cuenten con la ayuda de Loro Parque Fundación y de mi persona. A la orden.